Queridos hermanos, estamos en Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 20. Una súplica para volver a la libertad. ¿De dónde surge esta súplica? Mírenlo en el versículo 12, la manera como el apóstol Pablo se dirige a los hermanos en una palabra de ruego, utilizando la palabra ruego. Él les dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Háganse como yo. Pablo les está diciendo: yo me liberé de esas cadenas también. Háganse como yo, porque yo ya me liberé, hermanos, les ruego. Entonces, una súplica para volver a la libertad. Mis amados hermanos, ¿por qué el apóstol hace esta súplica? El apóstol Pablo hace esta súplica por tres razones fundamentales. Primero, por la ignorancia del pasado, ¿sí? Por la ignorancia que existe en el hombre sin Cristo. Primera razón. Segunda razón, por amor a la gracia del Señor. El amor del apóstol Pablo es tal, mis amados hermanos, que hace esta súplica a los Gálatas: vuelvan a la libertad. ¿Por qué? Por el amor a la gracia del Señor. ¿Ya? Una tercera razón por la cual Él los llama, les hace esta súplica, es por amor a ellos mismos en el Señor. Por amor a ellos mismos en el Señor. Tres razones entonces que vamos a estar desarrollando, por lo cual Pablo les suplica a ellos que vuelvan a la libertad. Bueno, en primer lugar, por la ignorancia del pasado. Bueno, mis queridos hermanos, es que cuando no conocemos a Cristo, absolutamente reina en nosotros. ¿Qué reina en nosotros? La oscuridad. Cuando el hombre no conoce a Cristo, cuando Cristo no es el Señor y Rey de la vida de los hombres están en una profunda y completa ignorancia, mis queridos hermanos. Sí, ignoran la gracia de Dios, siguen esclavizados porque ignoran la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta ignorancia? Bueno, el apóstol Pablo nos describe paso a paso cómo se manifiesta la ignorancia de la gracia en los hombres. En primer lugar, versículo 8. Ubíquense en el versículo 8. ¿Cómo se manifiesta esta ignorancia? Bueno, en primer lugar, porque se sirve a la idolatría. En primera instancia, se sirve a la idolatría. ¿Ya? De manera que es posible que usted se diga: bueno, pero pastor, yo no me arrodillo ante una imagen, yo no me arrodillo ante un muñeco, yo no me arrodillo ante nada, así que yo no soy un idólatra. Bueno, déjeme decirle una cosa: todo aquello que ocupe el primer lugar en tu vida, ese es tu Dios. ¿Ya? Todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida y que no sea el Señor, ese es tu Dios. En Éxodo 20 y versículo 3, el Señor dijo con absoluta claridad en el primer mandamiento allá en el Sinaí: no te harás dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Y déjeme decirle, querido hermano, querida hermana, que la época en la que estamos viviendo, la época posmoderna, la época que acabamos de pasar, bueno, que no que acabamos de pasar realmente en el siglo pasado, la época moderna se caracterizó por el racionalismo. Se consideró en ese momento que había solamente una verdad, que la verdad era exclusiva y que solamente había una verdad y había que buscarla. Pues, ¿cómo les parece que en este siglo, en el siglo posmoderno, se plantea que no existe ninguna verdad exclusiva, que la verdad es relativa y que todo mundo tiene su propia verdad? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cada uno de nosotros se ha convertido en el propio Dios de nosotros mismos. Es decir, que en el tiempo posmoderno, en este momento, en el tiempo posmoderno, cada uno es su propio Dios. De manera que déjeme decirle entonces que en ese sentido, hoy todo mundo sirve a la idolatría. Pablo dice: no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Hermanos, esto es lo que sucede cuando no conocemos al Dios vivo. Servimos a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, la ignorancia nos lleva a eso, a servir a la idolatría. Segundo, ¿cómo se manifiesta esa ignorancia? Versículo 9. En ese sentido, los hombres están en esclavitud. Mire lo que dice la escritura en el versículo 9. Dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Estos rudimentos son los principios y valores elementales de este mundo. Es lo que propone este mundo para vivir. Y en ese sentido no es otra cosa que vivir en la esclavitud. Mientras que no se conozca al único Dios verdadero, es estar en la esclavitud. De manera que llevamos dos maneras cómo se manifiesta la ignorancia del pasado. Primero, servíamos a la idolatría. Segundo, estábamos bajo esclavitud. Tercero, mírenlo en el versículo 10. Versículo 10. Guardáis los meses, los tiempos y los años. Qué tremendo. Hermanos, en ese sentido, la ignorancia nos lleva a ser unos religiosos superficiales. Sí, unos religiosos superficiales. Superficiales es que no hay profundidad. Los superficiales que se fundamentan en lo externo, ¿cierto? Se fundamenta en aquella apariencia, de manera que el hombre idólatra, el hombre ignorante, el ser humano que no conoce a Cristo Jesús es un religioso superficial. Mire, y es un religioso superficial, ¿por qué? Porque se preocupa de guardar los meses, de guardar los tiempos, de guardar supuestamente los días. Ay, es tal día, no podemos comer esto. Es tal día, entonces hay que guardar esto. Es decir, hay un énfasis en la superficialidad. No hay ninguna profundidad. ¿Qué otra cosa, mis queridos hermanos? Tenemos también que el hombre ignorante, el hombre que no conoce a Cristo, se comporta de una manera tal como si el evangelio no fuera eficaz. Es tanta la depravación del hombre sin Cristo que por momentos el predicador pareciera llegar a la conclusión de que ha trabajado en vano. Versículo 11 dice: temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué es, hermanos, algo vano? Es decir, algo que no tiene propósito alguno, algo que no sirve. Estamos en el versículo 11. Hermanos, eso es como trabajar en vano. Pablo dice, hombre, me temo que yo haya perdido el tiempo con ustedes. Hermanos, Pablo no la puede creer. Pablo no le da crédito a lo que a lo que ha sabido por parte de los Gálatas. Hombre, ¿cómo así que ustedes se están comportando de tal manera como si yo no hubiera servido para nada mi esfuerzo entre ustedes? Así que, mis queridos hermanos, en este primer punto nos encontramos entonces cuatro cosas importantes respecto a la ignorancia del pasado. En la ignorancia del pasado se sirve a la idolatría. En la ignorancia del pasado se está bajo esclavitud. En la ignorancia del pasado se es un religioso superficial. Y en la ignorancia del pasado, el comportamiento tal del hombre sin Cristo muestra como si el evangelio incluso no fuera eficaz. Querido hermano, te hago una pregunta a manera de aplicación aquí. O pregunta más bien, no, es una conclusión realmente. Mis hermanos, este estado que acabamos de describir, un estado tan miserable, mis queridos hermanos, es el estado en el que está la humanidad sin Cristo. Sí, hermanos, la humanidad está en este estado tan miserable. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, querido hermano y querida hermana? Tú y yo estábamos ahí también. Tú y yo estuvimos ahí. ¿Por qué ya no estamos ahí? Por la bendita gracia de Cristo.
Por eso nosotros no estamos en ese lugar, por la bendita gracia de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es la súplica que Pablo hace para que vuelvan a la libertad, es por el amor a la gracia del Señor. ¿Sí? Por el amor a la gracia del Señor. Mira el versículo 12 en la parte A. Mira el versículo 12 en la parte A. Ahí Pablo, ahí entra nuestro título, ahí entra la súplica que el apóstol hace. Bueno, él dice esto: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Bueno, hay algo importante aquí, queridos hermanos. Hay algo importante acá. Y aquí entra de manera concreta lo que Pablo les dice a ellos. Hermanos, yo les suplico que vuelvan a la libertad. Vuelvan a la libertad. Miren ustedes, hermanos, cómo la Nueva Traducción Viviente traduce esta parte del versículo. Él les dice en la Nueva Traducción Viviente: les ruego, hermanos, que vivan como yo, libres de esas cosas. Pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres. Yo llegué a ser libre de esas leyes. Es decir, vuelvan a la libertad. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Qué tremenda súplica. Hermanos, ¿por qué lo está haciendo Pablo? Por el amor a la gracia del Señor. Es que la gracia del Señor, hermanos, es irreemplazable. La gracia del Señor, hermanos, es profunda. Es algo que nosotros no entenderemos a este lado de la gloria celestial. Hermanos, de manera que el apóstol, pues, acá les hace esa súplica de volver a la libertad. Ahora, por amor a la gracia del Señor, el apóstol no tiene nada en contra de ellos. Miren lo que sigue diciendo el versículo 12 en la parte B. Él les dice: hombre, hermanos de Galacia, ningún agravio ustedes me han hecho. Ustedes no me han hecho nada. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Es decir, ustedes y yo nos la hemos llevado muy bien. Ustedes no me trataron bien, no me trataron mal. El apóstol no tiene nada en contra de los hermanos de Galacia. Bueno, y uno podría pensar que el apóstol tal vez pudo entristecerse mucho por el hecho de que los hermanos están abandonando la gracia. Sin embargo, él les expresa aquí: no tengo nada contra ustedes, porque ustedes me trataron muy bien la primera vez cuando yo llegué donde ustedes. Mis hermanos, hay una tercera razón que la encontramos en versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Una tercera razón. Bueno, en el amor por la gracia del Señor, el apóstol les recuerda que ellos no solamente lo trataron muy bien, que no hay nada, no hay ningún agravio, sino que ellos lo recibieron sumamente bien. Miren la manera como lo recibieron. Versículos 13 y 14 dice: pues vosotros sabéis, es decir, ustedes tienen conocimiento, que a causa de una enfermedad, Pablo no se sabe concretamente en qué consistía la enfermedad, pero cuando él menciona la palabra enfermedad aquí, se refiere al deterioro de la función fisiológica que afecta parte o todo el organismo. No se sabe concretamente en qué consistía, pero Pablo llegó a esa región bastante enfermo. Cuando él llegó como misionero por primera vez ahí, él llegó bastante enfermo. Él dice: a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio, es decir, las buenas noticias. Es decir, a pesar de yo estar tan enfermo, a pesar de yo llegar así, yo les prediqué las buenas noticias al principio. O sea, en el momento anterior, en el pasado, yo les prediqué a ustedes el evangelio. Y ustedes no me menospreciaron. Miren lo que él dice: y no me despreciasteis.
Esa palabra despreciar ahí, hermanos, es tratar a alguien con desdén como si fuera un inútil. Es decir, Él les está diciendo, hombre, ustedes no me trataron mal, ustedes no me menospreciaron. Es más, no me desecharon. ¿Saben una cosa? La palabra desechar ahí me pareció muy curioso, porque hermanos, la palabra desechar ahí, hermanos, se refería a escupir, escupir de una manera vulgar. Entonces, en la población griega, mis hermanos, probablemente se usaba literalmente cuando se miraba a una persona y se escupía en el piso, se estaba demostrando una actitud de gran desprecio, de gran menosprecio. Ver al otro, mirar al otro y escupir frente a él. Estaba queriéndole decir que ni se le arrimara siquiera, porque era sumamente menospreciado. Pablo les está diciendo, hombre, cuando yo llegué de ustedes tan enfermo, con esta tremenda debilidad, ustedes no me despreciaron y tampoco me desecharon. Ustedes no me desecharon en ese momento tan terrible que yo estaba pasando. Era un momento de prueba, es así como el apóstol lo define. Era un momento de prueba, hermanos. Una prueba, o esa palabra prueba que Pablo menciona acá, se refiere a un examen. Someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Demostrar una falla en lo que se examina. Eso es una prueba, mis queridos hermanos. Según lo define acá el diccionario del griego, como tal, el diccionario teológico en el griego, mis queridos hermanos. Bien, ustedes pues no me menospreciaron por lo que yo traía en mi cuerpo, ¿cierto? Por lo que yo traía en mi cuerpo. Yo venía sumamente enfermo. Ustedes incluso me recibieron, es que ustedes me recibieron, ustedes me aceptaron. Ustedes me acogieron, ustedes me dieron la bienvenida, incluso me trataron como a un ángel, les está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, ¿sí se dan cuenta ustedes por el amor que Pablo siente hacia la gracia del Señor? Y aquí está mostrándonos una faceta bien interesante, y es que él no olvida la manera tan preciosa como los Gálatas lo recibieron, como los hermanos de la región de Galacia lo recibieron como un ángel, mis queridos hermanos, como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, el apóstol no olvida esa bienvenida. Hermanos, qué manera de dirigirse el apóstol Pablo, y un misionero que llega, que lleva la predicación del evangelio, que lleva la gracia a un lugar, y pienso cómo se establece una relación con los hermanos tan profunda, tan preciosa, mis queridos hermanos. Y eso es lo que está mostrando el apóstol Pablo acá. Y hay una cuarta razón que nos muestra el apóstol acá. Bueno, el apóstol les recuerda que ellos recibieron la gracia con gozo. Mire el versículo 15. Ellos recibieron la gracia con gozo y les hace una pregunta específica. Él les dice en el versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? ¿Dónde está esa satisfacción? Hermanos, Él les recuerda que ellos recibieron con gran gozo la gracia. Ahora ese gozo ha desaparecido. Esa felicidad ha desaparecido. Él les pregunta, ¿dónde está? Ustedes lo experimentaron, pues yo mismo doy testimonio. Cuando él dice doy testimonio, mis hermanos, se refiere a hacer una autenticación de primera mano en favor o afirmación de alguien. Es decir, yo puedo afirmar con absoluta seguridad de que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hermanos, esta palabra acá lleva a algunos, y es especulación porque realmente no hay absoluta claridad de esto,
Pero lleva a algunos estudiosos a pensar que posiblemente Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Posiblemente. Vuelvo y les digo, hermanos, es especulativo porque el texto no lo dice. Solamente se infiere que posiblemente era una enfermedad en los ojos por lo que él les dice a los Gálatas. Miren, yo estoy seguro. Ustedes me recibieron a mí también. Ustedes recibieron la gracia del Señor de una manera tan gozosa que estoy seguro que si ustedes hubieran podido, hasta se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Entonces, hermanos, esto lleva pues a algunos a pensar que posiblemente era una enfermedad en los ojos. Bueno, no nos importa realmente tanto en qué consistía la enfermedad, sino la narración de la manera como lo recibieron, hermanos. Otro aspecto importante que Pablo les menciona a los hermanos de Galacia está en el versículo 16. Mírenlo ahí en el versículo 16. El apóstol les pregunta por qué se dañó la relación con él. Hombre, si lo recibieron de esta manera, si le dieron esta tremenda bienvenida, ¿por qué se dañó esa relación preciosa? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Me he hecho su enemigo? No se sabe si Pablo se está refiriendo a alguna amonestación previa que les está haciendo, donde les estuviera exhortando por lo que estaba haciendo, o si se está refiriendo específicamente a este tratado, a esta carta que les está mandando. Pero él les está haciendo la pregunta, hombre, yo me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Yo los he tratado bien. Ahora, ¿eso los ha hecho mi enemigo? Es la pregunta que el apóstol Pablo está haciendo. Nos encontramos un sexto aspecto en este segundo punto, mis queridos hermanos, en el versículo 17. En el versículo 17, Pablo les declara qué es lo que está sucediendo respecto a los judaizantes, respecto a los falsos maestros. El apóstol, hermanos, les abre una especie de ventana que les da luz mental para que ellos puedan entender qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que pretenden hacer los falsos maestros con ellos. Versículo 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo acá? Bueno, hermanos, venimos analizando de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas que los falsos maestros están introduciendo en la iglesia y que están llevando a algunos hermanos de Galacia a abandonar la fe. Cuando Pablo les dice aquí, tienen celo, esta palabra celo aquí, hermanos, tiene un significado, nos trae la siguiente idea: tener profundo interés o celo por, tener profundo interés por, ya, en pocas palabras, tener una gran envidia por. Fulano de tal tiene un carro que yo anhelo tener, tengo celo por el hermano, por ese carro que tiene y que yo no lo puedo tener. Me muero de la envidia por tener ese carro. Hermanos, Pablo les dice a los hermanos, miren, esos falsos maestros lo que tienen es un tremendo celo por ustedes, por ustedes. Ellos los están anhelando a ustedes profundamente, los desean profundamente, pero no para bien. Pero no para bien. ¿Cuál es o en qué consiste el celo que ellos tienen por ustedes? Él les dice aquí, tienen celo porque quieren apartarlos de nosotros, los apóstoles, el equipo misionero. Ellos los quieren apartar de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Hermanos, ¿se dan cuenta
ustedes de una manera, cómo trabaja Satanás de una manera tan astuta, hermanos, tan astuta. Satanás es un enemigo que no duerme, que no descansa. Es un enemigo que nos odia a muerte, queridos hermanos. Y mire usted aquí, en esta manera, en esta forma de operar. El apóstol les está aclarando a ellos, sí, nosotros entendemos qué es lo que está pasando. Ellos los anhelan a ustedes, ¿sí? Pero no porque se interesen verdaderamente por ustedes, no porque estén preocupados por su bienestar espiritual, sino porque ellos quieren que el aprecio que ustedes tienen por nosotros lo tengan ustedes por ellos. Ese es el deseo que ellos buscan, es lo que ellos quieren, los quieren apartar de nosotros. Tremendo, mis queridos hermanos. Y esto nos lleva al séptimo aspecto dentro de este segundo punto que está en el versículo 18. El apóstol les aclara que hay que ser genuinos en todo momento. Hermanos, miren lo que dice el apóstol Pablo. Él les aclara que hay que ser genuinos, transparentes, que hay que ser personas íntegras en todo momento. En el versículo 18 él les dice lo siguiente: bueno es mostrar celo en lo bueno, es decir, en lo que es de excelencia moral. Es bueno mostrar celo, tener ese gran anhelo en aquello que es de excelencia moral. Siempre es bueno hacer eso, es decir, en todo momento. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es decir, al parecer cuando Pablo estaba con los hermanos allá, entonces esos falsos guardaban una apariencia de que todo era, que había un gran interés por los hermanos y todo el asunto. Al parecer, hermanos, esto estaba sucediendo cuando Pablo les dice, y no solamente cuando estoy presente por vosotros. Mis hermanos, en este punto, una pregunta. Es bien interesante, mis hermanos, cómo el ministerio pastoral tiene grandes implicaciones, queridos hermanos que están escuchándome, que de pronto ustedes anhelan, algunos de ustedes de pronto anhelan el ministerio pastoral. Queridos hermanos, evalúen muy bien y estos estudios nos muestran una pauta muy importante, mis queridos hermanos. Yo te pregunto, hermano, ahí, según lo anterior, según lo que acabamos de mirar, los dos primeros puntos que acabamos de mirar, para entrar al tercer punto, ¿cuál es tu concepto hoy, en este momento, sobre el ministerio pastoral? ¿Sí? ¿Qué concepto tienes hoy? ¿Qué te ha dicho esto sobre el ministerio pastoral? Mira lo que ha hecho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha hecho una gran súplica y ha hecho una súplica de pastor. El pastor que cuida las ovejas, porque lo que él está haciendo realmente es un cuidado profundo por las ovejas que están en la región de Galacia. Mira todo lo que él les ha dicho. Y esto nos muestra un cuadro general de lo que implica el ministerio pastoral. Hermanos, el próximo sábado, en la voluntad del Señor, vamos a empezar nuestro estudio teológico de la maestría en divinidad. Y el primer curso que vamos a estar iniciando es precisamente el llamado al ministerio. El llamado al ministerio. Pues comienza a pensar, ¿cuál es tu concepto sobre el ministerio pastoral, teniendo en cuenta solo los dos puntos que acabamos de estudiar, que acabamos de profundizar, que acabamos de analizar? Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, mis queridos hermanos, la súplica, entonces, del apóstol. La súplica para que vuelvan a la libertad es por amor a ellos en el Señor. Ya les ha manifestado el gran amor que tiene por ellos, pero aquí lo va a hacer más evidente. Mire el versículo 19 y la parte A. Mire usted
cómo los trata Él. El amor que Él tiene por los hermanos en la región de Galacia, el amor cristiano, el amor fraternal, el amor en el Señor. Tres aspectos o tres cosas podemos ver aquí en este último punto, hermanos. Lo primero es que el apóstol los trata con un cariño tal como de padre. Sí, el apóstol los trata también, hermanos, con una palabra cariñosa como de padre. Él les dice, hijitos míos. Tremendo, hermanos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Miren todo lo que nos dice este apóstol Pablo aquí en esta parte. Hijitos míos, hermanos, ese hijitos míos es un término de cariño, ¿sí? Es un término de cariño que tal vez indica el cuidado que se tendría por los niños. Hijitos, como cuando el niño está jugando de una manera o en un lugar que le representa peligro y usted va y le dice, papito, por favor, no sigas jugando ahí, mira que te va a pasar esto, te vas a caer, mira, papito, mira, hijito mío. Y lo trata con esa palabra cariñosa, ¿cierto? Pues aquí el apóstol Pablo está dirigiéndose a ellos, hijitos míos, por quienes vuelvo, es decir, una vez más, otra vez, vuelvo a sufrir dolores de parto. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo utiliza una palabra que implica intenso sufrimiento. Intenso sufrimiento. Estoy sufriendo por ustedes una vez más. Seguramente no le fue fácil al apóstol en, en el primer viaje misionero que llegó a la zona. Seguramente no le fue fácil. No le fue fácil. Seguramente sufrió intensamente. Pues aquí él les está diciendo, vea hijos, vea hijitos, otra vez yo vuelvo a sufrir intensamente por ustedes. Primer aspecto, entonces, el apóstol los trata con cariño de padre. Segundo aspecto aquí, en este tercer y último punto, ahí mismo en el versículo 19, pero en la parte B. El apóstol tiene una meta con ellos. ¿Qué pastor era este Pablo? Qué auténtico pastor era este Pablo. El apóstol tiene con ellos, hermanos, una meta. Vea lo que les dice. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este era el interés de Pablo. Este debe de ser el interés de todo ministro. Este debe ser el interés de todo pastor. ¿Cuál? Que Cristo sea formado en la iglesia, en los creyentes, que Cristo sea realmente formado en todos. Esta era la meta de Pablo. Cuando él les dice, hijitos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, pero no me importa, porque lo que quiero es que Cristo sea formado en ustedes. Esto es lo que quiero. El apóstol pues les manifiesta la meta que tiene con ellos y por qué les está escribiendo como les está escribiendo. En algún momento los regañó, en algún momento ha estado como intenso, pero aquí veo al pastor paternal, veo al pastor que se ha bajado, que está tierno, que está con un corazón muy sensible. Y en una tercera razón y última parte para que terminemos, mis queridos hermanos, que está en el versículo 20. El apóstol anhela estar con ellos para comprender lo que les sucedió. Noten ustedes lo que dice. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, ¿qué es lo que el apóstol les está queriendo decir aquí? En primer lugar, él anhela estar con ellos para comprender de primera mano, para mirar los detalles. Muchas veces cuando se está ausente no se conocen los detalles de lo que pasa.
no se conoce todo el contexto, todo el cuadro no se tiene. Él les dice, yo quisiera estar con ustedes ahora mismo. Es más, si yo estuviera con ustedes ahora mismo, cambiaría de tono realmente. Pero es que les confieso, hermanos de Galacia, yo estoy perplejo. Esta palabra perplejo aquí es confundido por no comprender. Yo no entiendo qué les ha pasado a ustedes, queridos hermanos de Galacia. No comprendo. Esa es la razón por la cual yo quisiera estar presente con ustedes. Mis queridos hermanos, para reflexionar en esto último, ¿cómo calificas tú el afecto y el cariño que manifiestan los líderes de tu iglesia? ¿Cómo calificas tú el afecto y el cariño que manifiestan los líderes de tu iglesia? ¿Por quién? Por el rebaño. ¿Cómo los calificas tú? Hermanos, definitivamente, yo he sido bastante exhortado por esta manera como el apóstol Pablo muestra una característica pastoral de una manera tremenda. En esa manera como él trata a los hermanos a pesar del desvío que ellos estaban teniendo. El hecho de decirles, hijitos míos, es una palabra sumamente tierna. Es una palabra, hermanos, que lo pone a pensar a uno, lo derrite a uno en esa manera como el apóstol los trata. Mis hermanos, de esta manera, pues, hemos desarrollado esta porción de la palabra del Señor que hemos llamado una súplica para volver a la libertad. Hemos estudiado por la ignorancia del pasado, por amor a la gracia del Señor y por amor a ellos en el Señor. Hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Señor, yo te suplico que nos ayudes a aplicar en nuestras vidas, Señor, según las distintas facetas que estuvimos mirando. Bendito Señor. Por favor, guárdanos, Señor amado, de confiar en nuestros propios méritos en primera instancia. Señor, te suplico que nos guardes, Señor, de pensar siquiera en que nosotros podemos ganar tu favor. Oh, bendito Señor. Por favor, guárdanos de esto. Oh, bendito Dios. Pero también, Señor amado, te suplico por cada hermano, por cada hermana que escuchamos, bendito Señor, que por favor no se disperse en su mente, bendito Dios, con respecto a la doctrina sana que venimos aprendiendo, Señor, sino que haya una afirmación en la doctrina de Cristo. Señor amado, también yo te ruego, Señor, por el liderazgo de la iglesia, Señor, por el presbiterio de la iglesia, el equipo en este momento que trabajamos juntos, bendito Señor, para que nosotros podamos ser tiernos pastoralmente hacia el rebaño, para que podamos tratar, Señor, de una manera tierna el rebaño, Señor. Así hayan ovejas difíciles, Señor, caracteres difíciles, esto siempre va a estar sucediendo, pero Señor amado, que por favor nosotros podamos mostrar a Cristo como pastor, Señor amado, en la manera como tratamos a los hermanos. Señor, te damos muchas gracias y bendice, Señor, a toda la iglesia, Señor amado, que estaba reunida ahora escuchando tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.